mejorada por James Watt, y ya hemos mencionado el día de ayer cuáles podrían ser las posibles preguntas para este detallito y cuál responder o la manera de respuesta. Ahora sí, vamos mencionando acerca de la máquina de vapor, cuáles son los aspectos o las áreas en las cuales ha ido mejorando justamente la máquina de vapor en la vida de los europeos. Número uno, como están viendo ustedes, la industria textil ha mejorado de forma muy positiva lo que va a ser justamente la industria textil. En otras palabras, cuando estamos hablando de la industria textil, más específicamente estamos diciendo el hilado del algodón, compañeros. Entonces, no sé si alguna vez han visto ustedes los ovillos de lana, justamente el modo como es que se van desarrollando los ovillos de lana. Ese es el trabajito, vamos a decir, de la máquina de vapor en este sentido. No olvidemos siempre, la máquina de vapor es como una especie de motorcito. Entonces, en la industria textil justamente se ha utilizado como un motor, como están viendo en las imágenes, para ir enrollando los ovillos de lana. Otra área en la cual se ha mejorado la vida de los europeos va a ser el barco a vapor. Anótense, barco a vapor. Antes era propulsado por el viento y simplemente por las velas, pero en este caso, como les vuelvo a repetir, es como una especie de motorcito, pues se lo coloca este motorcito en las embarcaciones y ahora se pueden conducir tranquilamente las embarcaciones, haya o no haya viento en algún momento, por decir así. Otra de las áreas importantes va a ser también los ferrocarriles. Se coloca en los ferrocarriles el motorcito, entonces a partir de eso va funcionando justamente el caso de la locomotora. Listo, hasta ahí todas las áreas en las cuales justamente ha mejorado el aspecto de lo que va a ser la máquina de vapor. Este que están viendo, número 2, anótense. El 1 es la máquina de vapor, el número 2 va a ser la industria del carbón. En el caso del carbón, justamente lo que va a suceder en la vida de los europeos es que se estaba utilizando constantemente lo que era el carbón vegetal, pero va a haber un punto en el cual, y coincide con la revolución industrial, que los europeos estaban deforestando completamente sus bosques, es decir, el carbón vegetal es el uso de la madera quemada, vamos a decir. Entonces, por ese motivo, los europeos dejan de utilizar el carbón vegetal y lo que van a empezar a utilizar va a ser justamente el carbón mineral. Sabían los europeos que existían las minas del carbón, solo que era un poquito más complicado de desarrollar como punto de energía, vamos a decir, el carbón, la utilización de la energía, porque estaba aliado con otro metal. Entonces el trabajo no solamente es de extracción, sino también de separación de los dos minerales. Entonces, de esa manera nace, en la época de la revolución industrial, justamente la industria del carbón, la minería. Pero ese es el segundo punto. El tercer punto, anótense, lo que va a ser la industria del hierro. En el caso de la industria del hierro o siderurgia, también se va a ir desarrollando esta tercera actividad en la revolución industrial, ya que el carbón está aliado, está unido literalmente con el hierro. Este es el metal que estaba unido con el carbón. Entonces, por ese motivo, lo que va a hacer justamente los europeos es dividir el carbón para la energía, para la cocina, para la calefacción, si quieren ustedes, y el hierro para la utilización, por ejemplo, de las vías del tren. Entonces, ahí está la diferenciación entre un metal y otro, y nació pues la industria siderúrgica o la industria del hierro en ese tiempo. Listo. Otra de las áreas importantes, ahí ya llevamos 1, la máquina de vapor, número 2, la industria del carbón, 3, la del hierro, y número 4, el capitalismo. El capitalismo es otro de los detalles importantes que va a aparecer en la época de la revolución industrial, y quiero que vayan tomando nota con lo primero que están observando, compañeros, lo demás le pueden sacar captura. En el siglo XI nace el capitalismo como tal. Es un sistema económico que va a desarrollarse, pero en sus inicios simplemente era una especie de economía, si quieren ustedes, periférica, no era tan importante. La economía más importante de ese tiempo era
justamente la economía feudal de la Edad Media. Entonces, siglo XI nace en la Edad Media el capitalismo muy pequeñito, vamos a decir, y poco a poco, por varios de los detalles que está mencionando en la imagen, la revolución urbana, las cruzadas, el surgimiento de los estados, etcétera, en el siglo XVIII se va a desarrollar por completo lo que es el capitalismo como sistema económico. Entonces, les vuelvo a repetir, inicio el siglo XI y finaliza su desarrollo como sistema económico el siglo XVIII. Ahora, lo que están observando después de esta fecha es la definición del capitalismo. Si a ustedes les preguntan en algún momento qué es lo que significa el capitalismo, es un sistema económico social con importancia en el capital. En otras palabras, está diciendo con importancia en el dinero. Lo más importante del capitalismo es generar más ganancia, generar más dinero. Y eso lo vemos en el segundo punto que dice objetivo o finalidad del capitalismo, justamente la ganancia individual. Se invierte para poder obtener más dinero y ese monto de dinero pues va a ser una ganancia en particular para una persona. Listo, eso es el capitalismo, compañeros, como sistema económico, pero también social. En el sistema o en el caso social está especificando de que se puede desarrollar una forma de vida conforme a la competencia y a la ganancia individual. Por eso se habla muchas veces del individualismo en la época contemporánea. Vamos a terminar especificando un detalle que está al final de toda la imagen. Dentro de la teoría, dice, aparece la burguesía. Anótense entonces, compañeros, ¿qué es lo que significa la burguesía? Tomen nota, un grupo de personas que tiene más dinero. Un grupo de personas que tiene más dinero. Entonces, a eso se le llama la burguesía. Tiene un grupo de personas determinadas, tiene más acceso al dinero y a eso se le llama la burguesía. Listo, compañeros. Con esto terminamos lo que es el caso de la revolución industrial en su primera versión de 1750 al año 1820, 40 o 50, como habíamos mencionado. Lo que están viendo, pueden sacarle imagen, es las otras revoluciones que son en parte menos importantes, vamos a decir entre comillas, secundarias, de las cuales textos incluso de colegio no le hacen mucho mención. Estamos hablando de la revolución industrial de 1850 a 1914 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, con la posibilidad de desarrollar lo que va a ser justamente la industria del acero, el petróleo, el automóvil y otros detalles más. En el tercer caso, la revolución industrial especifica en el siglo XXI el acceso a lo que va a ser la telefonía móvil, el internet principalmente y otros datos, como en el caso de el uso del gas. Y finalmente, la revolución industrial en su cuarta versión, siglo XXI también, en el año 2016. Esta última versión, por si acaso, no está extendida, es decir, no es una explicación histórica, académica de todas las personas a nivel mundial, sino que solamente un grupo de personas menciona, manifiesta de que posiblemente estamos al inicio de una nueva etapa dentro de lo que va a ser la revolución industrial. Les vuelvo a repetir, en su cuarta versión. ¿Por qué? Porque ha nacido, se dice desde el 2016 para adelante, el tema de la inteligencia artificial, y el problema del cuidado o del acceso a la posibilidad de guardar información, los datos. Listo, ahí está. Eso es la revolución industrial en sus distintos tipos de versiones. La revolución rusa como subtítulo, compañeros. La revolución rusa de 1905 y 1917. Vamos a hablar ahora de una revolución en un país específico. Ya hemos hablado de la revolución, vamos a decir así, de la revolución de las 13 colonias inglesas en Estados Unidos. Como fecha específica es el 4 de julio de 1700.
1976, declaración de Estados Unidos, declaración de independencia de los Estados Unidos, y en el caso de la Revolución Rusa, ya Rusia había nacido como país, solo que tiene una perspectiva distinta. A los inicios, vamos a decir, de 1905, incluso más antes, Rusia era un imperio. Producto de este imperio, por si acaso, vamos a ir anotando el nombre del emperador, el zar Nicolás II. Este personaje es el emperador de Rusia. A este emperador de Rusia, los trabajadores del país le van a manifestar algunas solicitudes que tienen. Principalmente, en resumen, podemos colocar mejores condiciones de vida. Ojo, les vuelvo a repetir, mejores condiciones de vida para los trabajadores de Rusia. La respuesta del zar Nicolás II la están observando, lamentablemente, trágicamente, va a ser la masacre. Esto se conoce como el Domingo Rojo, anótense. Domingo Rojo o Domingo Sangriento. Así también se le conoce, Domingo Sangriento. Este Domingo Rojo, lo que va a suceder es que lamentablemente el zar Nicolás II va a sacar a las Fuerzas Armadas en contra de la población y pues van a empezar a disparar contra la población y a desarrollar una masacre que se va a desarrollar en San Petersburgo. Les vuelvo a repetir, la ciudad donde se va a desarrollar este Domingo Sangriento se llama San Petersburgo. Listo, una de las ciudades claves de la Rusia imperial, San Petersburgo. En ese año 1905 entonces se desata no solamente el asesinato lamentable de centenares de personas en contra de lo que va a ser justamente el caso de los trabajadores en Rusia, sino que a partir de 1905 se va a desarrollar un conflicto mucho peor porque las personas, aunque hayan sido asesinadas a montones, en centenares de personas, lo que va a suceder es que van a ir haciendo distintos tipos de protestas, huelgas, hasta este punto, compañeros. Anótense, amotinamientos. Se van a amotinar las Fuerzas Armadas en contra del zar Nicolás II. ¿Por qué motivo se van a amotinar? Porque en realidad la casta, vamos a decir, la casta militar de los rusos tienen la idea de no ir en contra del pueblo. Ha habido muchos asesinatos, entonces simplemente no van a obedecer a las órdenes del zar Nicolás II. Pero no solamente va a llegar hasta el amotinamiento de las Fuerzas Armadas o del Ejército, sino que va a llegar incluso, anótense, hasta el terrorismo. Cuando estamos hablando del terrorismo, estamos hablando de coches bomba, explosiones, centenares o muchas personas que van a fallecer en un atentado terrorista allá en Rusia en el año 1905. Ahora, ese es el problema tan duro, tan grave que se ha ido desarrollando en el año 1905 en Rusia. La solución, compañeros, anótense, 2 puntos. La solución y 2 puntos aparte o 2 puntos seguidos le colocan, y esta es la solución, la monarquía constitucional. Anótense entonces, la monarquía constitucional. Cuando hablamos de la monarquía constitucional hay que repetir un poquito los términos que ya hemos mencionado en algún momento. La palabra monarquía significa la autoridad, si quieren, el gobierno de uno. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si bien tenemos nosotros, vamos a decir así, si tiene una estructura de una nobleza, interesantemente lo que va a suceder es que solamente el rey tiene la posibilidad de gobernar un país.
y en este caso es el emperador, monarquía, gobierno de uno. Ahora, ¿cuál es el detalle interesante? Como hemos mencionado, la monarquía constitucional significa que hay una constitución aparte de que existe un emperador o rey. ¿Qué quiere decir? Que las constituciones han sido desarrolladas justamente por la población o por representantes de la población y que al final de cuentas van a desarrollar en un escrito lo que puede y lo que no puede hacer el emperador. Entonces, esa es la solución, la monarquía constitucional del año 1905 en Rusia. El emperador ha perdido muchos poderes, pero no del todo, sigue siendo el líder de Rusia. Ahora, 1906, 1907, 1908 para adelante, hay un periodo de paz importante en Rusia porque el problema de las mejores condiciones de vida de los trabajadores y de la disminución del poder por parte del emperador en la constitución es que ha terminado el problema en Rusia. Anótense 1914. 1914. Al ladito van a colocar la Primera Guerra Mundial. No es un subtítulo, sino que simplemente les voy dando un dato acerca de la Revolución Rusa. Se van a cruzar dos acontecimientos. El primero va a ser justamente la Revolución Rusa. Y mientras se está desarrollando la Revolución Rusa, pues se va a desarrollar en el año 1914 lo que se va a denominar la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el caso de la Primera Guerra Mundial, anótense al ladito, Alemania y el Imperio Ruso se enfrentan. Solamente vamos a dar ese dato. Otra vez, Alemania y el Imperio Ruso se enfrentan en la Primera Guerra Mundial. Listo, punto aparte. Vamos a especificar algunos detalles a modo de narración. En realidad, lo que va a suceder es que el Imperio Ruso va a tratar de atacar a Alemania en el año 1914 para adelante, y lamentablemente lo que va a suceder es que los alemanes con muy pocos, por si acaso, con muy pocos soldados, defienden muy bien su territorio e inclusive atacan a Rusia y lo van a derrotar. Ahí en el año 1914, 15, 16 se va a ir desarrollando un enfrentamiento muy fuerte dentro de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial entre Rusia y Alemania, y Rusia está perdiendo la guerra. Interesantemente va a haber un momento en el cual la población de Rusia ya está enfadada literalmente con lo que está viviendo en la Primera Guerra Mundial, porque distintos tipos de batallas y lamentablemente el emperador, el zar Nicolás II, va a ir perdiendo las batallas. Es así que en algún momento la población se cansa completamente, y esto va a ser para el año 1917, por si acaso, ahí lo tienen ustedes la fecha, si quieren le pueden sacar una capturita. En el año 1917, a inicio se llama la Revolución de Febrero o la Rebelión, justamente la población le va a pedir que renuncie al emperador. El emperador, por si acaso, está en el campo de batalla. La emperatriz es la que está gobernando y lamentablemente toda la población está en contra de la emperatriz y de inmediato en contra del emperador. Le piden que renuncie y el emperador no va a acceder fácilmente, pero hay un motivo por el cual sí va a aceptarlo. Las Fuerzas Armadas de Rusia, es decir, el ejército ruso, también van a abandonar al emperador y le van a pedir que renuncie por Rusia, por decir así. Entonces, después de esta revolución de febrero y con la imposibilidad del zar Nicolás II de continuar en el poder, pues se va a desarrollar lo que ya saben ustedes, el derrumbe del Imperio Ruso. Fíjense, ahí en la teoría dice el zar Nicolás II renuncia, ha tenido que renunciar literalmente, hasta su estatua, como están viendo, está totalmente eh, derribada. Pero una vez que
renuncia al zar Nicolás II, fíjense lo que pasa, se forma un nuevo gobierno, el gobierno provisional. ¿De dónde sale este gobierno provisional? Es del grupo de ministros que había tenido el zar Nicolás II. Ya existían esa idea de los ministros en Rusia, y entonces todos los ministros se van a unir para desarrollar una reunión para ver cuál va a ser el próximo emperador de Rusia, o si es que no va a haber un emperador, quién va a ser el nuevo líder de Rusia. Se desarrolla entonces esto que les denomino esta revolución con la renuncia del zar Nicolás II, y dentro de ese gobierno provisional, de ese grupito de personas, pues hay una persona que va a ir destacando. Como están viendo al final de toda la parte teórica, dice Alexander Kerensky. Este personaje va a ser el nuevo líder de Rusia. No ha habido votaciones, por si acaso. No hay elecciones, no hay partidos políticos tan estables. Simplemente se forma una especie de gobierno, les vuelvo a repetir, y dentro de ese gobierno, pues una de las personas más sobresalientes es este personaje que ya les mencioné, Alexander Kerensky. Listo, nuevo líder de Rusia. Y el peor, es decir, la peor decisión que ha tomado Alexander Kerensky ha sido continuar estando en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Alexander Kerensky continuó todavía formando los ejércitos para pelear contra Alemania y lamentablemente ha ido perdiendo. Al final de cuentas, lamentablemente los alemanes son más fuertes que los rusos y los rusos van a tener que retroceder, y es ahí cuando, interesantemente, se va a formalizar en el año 1917, perdón, la llamada Revolución de Octubre o la Revolución Bolchevique, también denominada como insurrección armada. Ahí están las fechas, pueden sacarle una captura, compañeros. Hay un dato interesante, un detallito muy curioso, fíjense. Dice 5 y 6 de noviembre el calendario gregoriano y 24 y 25 de octubre el calendario juliano. ¿Qué quiere decir esto? Que Rusia tenía un calendario, el calendario juliano, y mientras el mundo entero teníamos el calendario gregoriano. Entonces las fechas no coinciden, por eso es que van a ver ahí en el título la Revolución de Octubre, pero se ha hecho en noviembre. En noviembre para todo el mundo. ¿Por qué? Rusia, les vuelvo a repetir, tenía otro distinto del calendario juliano y no coincidía. 24 y 25 es llamado el calendario en el cual va a desarrollar la revolución de Rusia en una tercera versión, es decir, la primera 1905, la segunda febrero de 1917 y la tercera pues en octubre de 1917. El personaje clave va a ser el personaje que están viendo en la imagen, cuyo nombre se apoda de la siguiente forma, nótense, Lenin. Les vuelvo a repetir, Lenin es el personaje principal de lo que va a ser la revolución de octubre. Ahora, ¿cuál es el detalle importante acerca de todo esto? Lenin, el personaje, anótense su nombre, se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Ahí está el nombre en la pantallita, por si acaso los que me están siguiendo con las imágenes también. Vladimir Ilich Ulyanov es el personaje que va a ser denominado Lenin, por si acaso. Su sobrenombre es Lenin, de este personaje Vladimir Ilich. Tenía un amigo más que se llamaba León Trotsky. Ahora, a partir de ese momento, lo que va a suceder está en que Vladimir Ilich había huido del país hace muchos años por el asesinato de su hermano, y para cuando inicia la Primera Guerra Mundial, 1914, 15, 16 y 17, en el año 1917 los alemanes saben que Vladimir Ilich vive en Suiza. Lo van a encontrar, los alemanes por ese caso, los alemanes van a encontrar a Vladimir Ilich en Suiza y lo van a contratar
vamos a decir de esa manera. En realidad, los alemanes le van a pagar un monto de dinero a Vladimir Ilich para que viaje a Rusia y inicie una nueva revolución. Una vez formada la revolución, pues los alemanes le van a pedir a Vladimir Ilich que firme un tratado de paz. No se olviden, en la Primera Guerra Mundial, Alemania y Rusia están peleados. Entonces, simplemente le van a pedir a Vladimir Ilich, si te ayudamos económicamente para hacer una revolución, tú tienes que firmar un tratado de paz con nosotros y así terminamos la guerra entre los dos países. Entonces, Vladimir Ilich lo que va a hacer es justamente tener mucha repercusión, como se están hablando justamente. Hay muchas personas que le van a seguir a las ideas de Lenin y dentro de ellos, pues, los policías y militares del área de Rusia. Entonces, en Moscú está el líder de Rusia, Alexander Kerensky, y Vladimir Ilich lo que va a hacer es organizar un plan de dar una hora específica, vamos a decir, para que los policías puedan intervenir dentro de las oficinas de todas las instituciones de Rusia. Otra vez, les repito, Alexander Kerensky está en Moscú, es uno de los líderes, es el líder, hemos dicho, de Rusia y tiene ministros, tiene distintos tipos de subdirectores y otros, y entonces Vladimir Ilich va a desarrollar esta planificación bien sencilla. Cuando hay relevo de guardia, más o menos a las 6 de la mañana, por decir así, en Rusia se ha hecho un cambio de guardia, ingresa un grupo de policías que está a favor de Lenin y lo que va a hacer es bien sencillo. A una hora determinada, cuando ya se han cambiado todas las guardias en distintos tipos de oficinas del Estado, imagínense más o menos a las 9:30 de la mañana. Toditos coinciden en empezar a arrestar a todos los líderes de Moscú, del gobierno de Alexander Kerensky, y entonces a partir de ahí todos los personajes están presos por la policía, cortan la línea de la radio y las líneas de teléfono y finalmente se ha tomado ya Rusia. ¿A qué me refiero? Como ya están encerrados todos los líderes políticos, pues Vladimir Ilich va a tener la posibilidad de simplemente ser el nuevo gobernante de Rusia. Como están viendo ahí, formado un nuevo gobierno después de esta revolución de octubre y el nuevo gobierno pues va a caer justamente en Vladimir Ilich, alias, vamos a decir así entre paréntesis, el apodo que le han colocado es Lenin. Listo, compañeros. Una vez que se formalice este gobierno, pues termina en el año 1917 lo que va a ser la revolución de Rusia en su tercera versión, octubre de 1917. Para terminar, compañeros, este detallito acerca de Rusia, no todo el tema todavía, por si acaso, para terminar, el caso de Rusia en 1905 se llamaba la Rusia Imperial, para el año 1917 pues va a haber la posibilidad de cambiar el nombre, ya no es un imperio porque no existe el emperador, entonces le van a colocar el nombre del Estado soviético. ¿En qué consiste el Estado soviético? En que ha habido un grupo de personas denominadas los soviets, que en castellano podríamos decir son los sindicatos, y estos sindicatos son justamente los que van a desarrollar la organización administrativa de Rusia. Si no fueran los sindicatos, Rusia hubiera colapsado como país. Entonces, por eso es que se le coloca el nombre de Estado soviético. Les vuelvo a repetir el término, soviets. Así se llamaban, soviets. Ahora, ¿qué son estos soviets? Para que me entiendan mucho mejor. Entre paréntesis pueden colocar sindicatos, gremios de trabajadores.
Entonces, en otras palabras, lo que están observando como el título de 1917, el Estado soviético, estamos diciendo que es el Estado sindical, formado por organizaciones sociales, si quieren ustedes. En el año 1922, cuando ya está estable el gobierno, pues lo que va a suceder es el cambio de nombre una vez más. ¿Por qué? Porque se va a ir articulando muchas regiones cerca de Rusia y al final va a formalizar un nuevo país que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No se vayan a olvidar sus siglas de este nuevo país, la URSS, URSS, compañeros. Ahí está, entonces ya tenemos a la Rusia que se va a enfrentar posteriormente a Estados Unidos en la guerra, en la segunda guerra, perdón, en la primera guerra fría. A ver, vamos a especificar algunos detalles más. Hasta ahí, compañeros, ya hemos visto parte de lo que va a ser el ingrediente importante de lo que es la edad contemporánea. No se vayan saliendo, compañeros, aún hay más temas por si acaso, los compañeros que se están saliendo, creo. Falta 15 minutos para poder desarrollar, anótense el título, la Primera Guerra Mundial.